Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 10 de diciembre de esta serie Filosofía Moderna, y estamos en Locke. Ya hablamos de Descartes, pasamos a Locke y hablamos del empirismo y cómo Locke ha influido en esta corriente como el precursor con su tabula rasa, y hoy vamos a hablar de la teoría del conocimiento y las ideas simples y complejas de John Locke. Y este enfoque, que se basa en la tabula rasa, que es base central para la epistemología de Locke, en la teoría del conocimiento, que es empírica, y este enfoque sienta las bases para una teoría del conocimiento basada en la experiencia, donde el aprendizaje humano se construye progresivamente a partir de las impresiones sensoriales y la reflexión. Hoy profundizaremos en el núcleo y la teoría de las ideas simples y ideas complejas. Para empezar, estas ideas se originan exclusivamente de la experiencia y se dividen en dos tipos principales: las ideas simples y complejas. Las ideas simples constituyen los elementos básicos del conocimiento, provienen directamente de la experiencia sensorial o de la reflexión interna, son indivisibles, es decir, no se puede descomponer en partes más pequeñas. Damos ejemplos: dulce, caliente, rojo. Reflexiones como pensar, desear. Estas ideas simples. Lo que es tibio o medio o naranja ya son ideas complejas, que se forman al combinar, relacionar, abstraer ideas simples mediante las operaciones de la mente, y son construcciones más elaboradas que reflejan conceptos, objetos o relaciones. Por ejemplo, conceptos: manzana, rojo, redondo, dulce. Relaciones: mayor que o causa y efecto de. Abstracciones: belleza, justicia. ¿Cómo se forman entonces las ideas simples y complejas? La adquisición de ideas simples es cuando la mente actúa como receptora pasiva de datos proporcionados por los sentidos: vista, oído, tacto, etc. O por la reflexión interna sobre los procesos mentales. Estas ideas simples son los ladrillos con los que se construyen conceptos más complejos. Una vez adquiridas estas ideas simples, la mente puede unir ideas simples para formar conceptos como una naranja es redonda, jugosa y dulce, o relacionar, o sea, comparar ideas para identificar similitudes, diferencias o conexiones: la madera es más dura que la goma. O abstraer, que es identificar características comunes para crear conceptos generales de color en distintos objetos. Abstraeremos la idea de rojo como color. Y, por ejemplo, la idea de un árbol, ¿no? Supongamos que un niño ve un árbol por primera vez. Según Locke diría que las ideas se percibiría el niño mediante el verde de las hojas, el marrón del tronco, la forma, la silueta del árbol y las sensaciones, rigurosidad de la corteza. Entonces, acá se ha percibido color, forma y sensación, y que posteriormente la mente combina estas ideas simples para formar el concepto de árbol. Más adelante, al observar árboles diferentes, abstrae características comunes y desarrolla un entendimiento general del concepto de árbol. Y en esto se basa el empirismo de Locke. Y esta división entre ideas simples y complejas es crucial en la teoría del conocimiento de Locke, porque desmiente las ideas innatas al demostrar que todas las ideas complejas pueden rastrearse a experiencias sensoriales o reflexivas, y Locke refuta la noción de que estas ideas presentes en la mente desde el nacimiento no existen ideas universales, ideas innatas. Y explica la evolución del pensamiento humano, ¿no? Desde la perspectiva inmediata hasta los conceptos abstractos. El conocimiento es un proceso continuo que depende de la experiencia y la reflexión, y también vincula la mente con el entorno, ¿no? Subraya la dependencia del conocimiento respecto a las interacciones con el mundo exterior y la introspección.
con las ideas simples y complejas, John Locke proporciona un modelo accesible y sistemático para entender cómo la mente humana construye su conocimiento a partir de la experiencia. Y este enfoque no solo desafía las ideas innatas del racionalismo, sino que también sienta las bases para el estudio posterior de la epistemología, psicología y educación. Ahora vamos a hablar la explicación de las ideas simples y cómo se forman, cómo se combinan para formar ideas complejas. Por ejemplo, el color rojo, verde, sabor como dulce, amargo, sonido como alto, grave, textura como suave o rugoso. Y estas ideas que surgen de la observación de las operaciones de la mente misma, como el pensar, dudar, desear, son indivisibles, es decir, no pueden descomponerse en partes más pequeñas o elementales. Cada idea es una impresión pura o básica que la mente percibe de manera directa. Y según Locke, son impresiones más elementales que obtenemos de nuestras interacciones con el mundo y se dividen en dos tipos de experiencia: la experiencia sensorial y la reflexión. Y una vez que la mente ha percibido y almacenado ideas simples a partir de la experiencia o la reflexión, puede combinar, relacionar y abstraer. Y estas ideas, para formar conceptos más complejos, se necesita de una actividad de la mente humana para organizar y dar sentido a lo que se experimenta. Por ejemplo, la combinación de ideas simples. La mente puede juntar varias ideas simples para formar una idea compleja. Ejemplo, el concepto de manzana puede combinar varias ideas simples: el color rojo, la forma redonda, el sabor dulce, la textura suave. Y la mente agrupa todas estas características en un solo concepto. Entonces las ideas también pueden ser comparadas entre sí para identificar conexiones de diferencias y relaciones. La mente puede combinar la idea de calor y fuego para formar la relación de el fuego produce calor, y esta relación va más allá de las simples percepciones sensoriales de calor y fuego, construyéndose una comprensión de causalidad. Y abstracción, que es la tercera actividad de la mente. Ya hablamos de la actividad primera, que es la combinación de ideas; la segunda actividad, que es la relación de ideas simples; y ahora la abstracción. Nos menciona que de las características comunes de varias experiencias se forman ideas más generales. Por ejemplo, de diversas experiencias con colores diferentes y formas, la mente extrae la idea general de color o forma. Y esta capacidad de abstraer permite a la mente captar las propiedades comunes de las cosas y de este modo formar conceptos más generales como rojo, círculo, e incluso conceptos más abstractos como belleza o justicia. Supongamos que un niño ve por primera vez un coche a través de una experiencia sensible. El niño recibe ideas así simples como el color, rojo, negro, azul; la forma, ruedas redondas, alargada; el sonido, ruido del motor; el movimiento, se desliza por la carretera a tanta velocidad. Y una vez que estas ideas simples son percibidas, la mente las combina para formar una idea compleja de lo que es un coche. A medida que el niño ve más coches y aprende más sobre ellos, puede relacionar estas ideas con otros conceptos como vehículos, medio de transporte, incluso más abstractamente como la función de un coche, es decir, transportar personas, lugares de un lugar a otro y demás complejidades. Y las características, bueno, que estas ya son ideas complejas, ¿no? Pero tiene características de estas ideas complejas como pueden ser simples combinadas. Cuando un conjunto de ideas simples se agrupan sin añadir ningún concepto más. Por ejemplo, una pelota roja es la combinación de las ideas de pelota y rojo, no hay más. Las relaciones también, la combinación de relaciones que implica ideas que se entienden en términos de sus conexiones o interacciones. Por ejemplo, el padre es una idea compleja que involucra la relación de procreación o familia y demás. Y la abstracción, que es la característica de las características de estas ideas complejas son simples combinadas, relaciones y abstracción y generalización. Donde esta abstracción y generalización menciona que las ideas complejas que surgen de abstraer cosas comunes sirven para la asociación o abstraer mentalmente aquellas propiedades de las ideas más simples. Por ejemplo, la idea de animal, ¿no? Es una generalización que combina todas las ideas simples relacionadas con los animales: tamaño, forma, color, sin detallar cada especie específica, sino que puede ser un lagarto verde, paloma blanca. Esta abstracción ya es animal,
generalización, ¿no? Abstracción y generalización, que sería el animal como el universal. Pero aquí no hablan en un sentido nominal, sino en un sentido experimental, con este enfoque empírico. Entonces las ideas simples son las unidades básicas del conocimiento que provienen directamente de la experiencia, y estas ideas se combinan, relacionan y abstraen de manera activa en la mente para formar ideas complejas que son fundamentales para nuestro entendimiento del mundo. Y este progreso y proceso de construcción del conocimiento, según Luke, es un modelo dinámico en el que la mente humana juega un papel activo en organizar la información que recibe de los sentidos y de la reflexión. También tenemos que hablar de los ejemplos, porque Locke clasifica las ideas y el conocimiento de manera más detallada, basándose en su teoría empirista de que todo conocimiento proviene de la experiencia. Menciona que las ideas simples son las impresiones elementales que provienen de la experiencia sensorial y la reflexión. Locke divide en dos tipos principales: las ideas simples de sensación y las ideas simples de reflexión. Las ideas simples de sensación son las percepciones directas que obtenemos de los sentidos, por ejemplo, vista, el color rojo, la forma de redondez, la brillantez de la luz; oído, el sonido de una campana o un grito; el tacto, la suavidad de la seda, la calidez de una taza, la calidez, el olfato, el olor de la flor, el hedor de la basura; y el gusto, como el sabor dulce de la fruta o el sabor amargo del café. Y las ideas simples de reflexión, que son aquellas ideas que derivan de los procesos internos de la mente, como el pensamiento, dudar, querer, negar, afirmar. Ejemplo, el pensamiento es la idea de pensar o razonar; la voluntad es la idea de desear algo; la creencia es la idea de creer que algo es verdadero; la percepción interna es la sensación de recordar algo del pasado. Y esta sensación interna, cuando la asocian más adelante con la memoria, ya se ve cómo se concebía un aspecto más completo, más complejo de la memoria, porque se menciona que es una percepción interna. Bien, las ideas complejas se forman cuando la mente combina o reflexiona sobre las ideas simples, y estas ideas se agrupan en tres categorías principales: combinación de ideas simples, relaciones y abstracción. La mente, en la combinación de ideas simples, la mente toma varias ideas simples y las combina para formar una idea compleja. Por ejemplo, una manzana es la idea compleja que combina las ideas simples de color rojo, forma, redondez, dulzura y textura suave. Y la taza combina ideas simples como color blanco, redondez, superficie lisa y capacidad de contener líquidos. Donde en la clasificación de relaciones, las ideas complejas también se pueden formar al reconocer relaciones entre diferentes ideas. Por ejemplo, la relación causa-efecto, como cuando la mente entiende que fuego produce calor; o la relación de comparación con se dividen en tres, ¿no? Causa-efecto, comparación, identidad y diferencia. Pero la idea es que se puedan reconocer relaciones entre diferentes ideas simples. Bien, la relación de comparación se da como en la idea de el sol es más grande que la luna. Las comparamos. Y la relación de identidad y diferencia, como cuando comparamos dos objetos y decidimos si son iguales o distintos. Por ejemplo, esta pelota es más grande que aquella, o no es más grande que aquella, ¿no? O el lápiz es más grande que ese, o no. Y la tercera clasificación es la abstracción, donde la mente puede abstraer características comunes de diferentes experiencias para formar conceptos generales, donde la idea de color abstrae las propiedades de color específicos, rojo, verde, azul, y forma una idea general de color. La idea de animal abstrae las propiedades comunes de los animales, como la capacidad de moverse, alimentarse y reproducirse. Bien, clasifica el conocimiento John Locke en diferentes tipos según su origen y naturaleza, y menciona que hay tres tipos de conocimiento: conocimiento intuitivo, conocimiento demostrativo y el conocimiento sensible. El conocimiento intuitivo es inmediato y evidente por sí mismo, sin necesidad de razonar adicionalmente. Locke considera que el tipo de conocimiento intuitivo es el más claro y distinto, distinto y directo y claro y conciso, sin la necesidad de razonar. Ejemplo, sabemos intuitivamente que una cosa no puede ser y no ser a la vez. Esto es de la lógica del principio de no contradicción, ¿no? De la lógica formal, de aristotélica. Pero acá John Locke dice que estos son conocimientos intuitivos, ¿no? Que son evidentes. Otro ejemplo, sabemos que si un objeto está en un lugar, no puede estar en otro lugar al mismo tiempo.
Y tenemos que entender que estos ejemplos que pone Luke o que trata de asimilar Luke son del siglo pasado, ¿no? Ahora con la superposición podemos plantearnos, cuestionar esto también. Bueno, y el conocimiento se obtiene, en la clasificación, el tipo de conocimiento demostrativo, el conocimiento se obtiene a través de la razón. Al hacer conexiones entre ideas y deducir conclusiones, Luke ve como el conocimiento menos directo que el intuitivo, pero igualmente sólido, se da con la conexión entre ideas y deducir conclusiones. Por ejemplo, la demostración de los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Se basa en un razonamiento matemático, por eso es demostrativo. Otro ejemplo, la conclusión de que si todos los hombres son mortales, entonces, y Sócrates es mortal, entonces, Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Demostrativo, ya con un tipo de conocimiento intuitivo que no lo llama, no usa básicamente mucho la lógica proposicional, pero como se basa en la demostración de ideas simples y deducir conclusiones, ya se obtiene un tipo de silogismo en la conclusión de Sócrates es mortal. Y el tercer tipo de conocimiento es el conocimiento sensible, y este conocimiento proviene directamente de las impresiones sensibles, es decir, lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Luke reconoce que este tipo de conocimiento está más sujeto a la duda, ya que los sentidos pueden engañarnos. Ejemplo, sabemos que una manzana es roja porque nuestros ojos lo perciben, sabemos que el agua está fría porque sentimos su temperatura en la piel, y estos conocimientos sensibles son los que provienen directamente de los sentidos a través de la experiencia y de lo que percibimos. Luke también clasifica las ideas según su origen y su grado de complejidad. Algunas clasificaciones son ideas simples a cognitivas, ideas complejas a cognitivas, ideas complejas cognitivas, y estas tres clasificaciones muestran el grado de complejidad en el origen de las ideas. Por ejemplo, las ideas simples a cognitivas son ideas que no requieren reflexión para ser comprendidas, como los colores o las formas. Ejemplo es rojo, redondez. Las ideas complejas a cognitivas son conceptos formados por una combinación de ideas simples que no requieren razonamiento, como el conocimiento de la casa o la silla. Las ideas complejas cognitivas son conceptos que implican no solo la combinación de ideas, sino también el razonamiento o la reflexión sobre las relaciones entre esas ideas. Ejemplo, la justicia, libertad, amor, que requieren una comprensión más profunda de las relaciones entre ideas. Luego clasifica las ideas y el conocimiento de manera que refleja su enfoque empirista, donde la mente humana es un receptor pasivo de datos sensoriales y activos al combinar, relacionar y abstraer estas experiencias para formar conceptos más complejos a través de esta clasificación. Luke explica cómo el conocimiento se contribuye a partir de las ideas simples que obtenemos de los sentidos y la reflexión, cómo estas ideas se combinan para formar una comprensión más profunda y compleja de la realidad. También tuvo bastantes críticas sobre la teoría del conocimiento. Por ejemplo, Luke sostenía que todo conocimiento se origina en ideas simples que son derivadas a la experiencia sensorial o reflexiva. Sin embargo, esta idea ha sido cuestionada desde varios frentes. Algunos filósofos han argumentado que es difícil imaginar que haya ideas completamente simples sin ninguna forma de conceptualización previa. Por ejemplo, ¿cómo puede una idea de rojo existir sin algún tipo de procesamiento mental que lo convierta en una idea? Estos críticos sostienen que incluso las percepciones sensoriales son básicas y ya están influidas por marcos previos de conocimiento o predisposición mentales, como por ejemplo Kant cuestionó la idea de que nuestras percepciones pueden ser simplemente pasivas. Según él, el conocimiento está condicionado por las estructuras de la mente y no solo por lo que nos llega a través de los sentidos. Según Luke, la mente recibe pasivamente estas ideas simples a través de la experiencia sensorial, pero muchos filósofos argumentan que la percepción no es pasiva. Los estudios de la psicología moderna y los filósofos de la fenomenología han demostrado que la mente humana interpreta activamente los datos sensoriales, por lo que la idea de que las ideas son simples y directas puede ser excesivamente reduccionista.
También la falta de explicación del origen de las ideas simples ha sido objeto de crítica, dado que Luke asume que estas ideas simples provienen de la experiencia sensorial o reflexiva, pero no explica suficientemente cómo una impresión sensorial simple se convierte en una idea consciente en la mente. Algunos filósofos sostienen que esta transición entre la sensación y la idea no es tan directa y que el proceso de adquirir conocimiento es mucho más complejo. David Hume, en su análisis posterior, argumentó que las impresiones sensoriales y las ideas están más interrelacionadas y no siempre pueden dividirse tan fácilmente en términos de simples y complejas. El problema también del conocimiento de las cosas en sí mismas es algo que Luke hace una distinción entre las ideas de los objetos y los objetos mismos. Según Locke, el conocimiento humano nunca puede acceder a las cosas en sí mismas. La realidad tal como es independiente de nuestras percepciones de ellas, sino solo las ideas que tenemos de ellas. Sin embargo, este enfoque ha sido objeto de varias críticas. Por ejemplo, la barrera de la percepción. Luke reconoce que nunca podemos conocer directamente la realidad o las cosas en sí mismas, sino solo las percepciones, las representaciones de ellas. Pero muchos filósofos han argumentado que si no podemos conocer las cosas como realmente son, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras ideas de ellas corresponden adecuadamente a la realidad? Berkeley, por un ejemplo, sugirió que las ideas son las únicas realidad que podemos conocer y negó la existencia de una realidad fuera de la mente, o sea, el idealismo. Por otro lado, Immanuel Kant llevó este problema más allá, argumentando que nunca podremos conocer las cosas tal y como son porque nuestra mente está estructurada, la mente estructura la realidad de una manera que siempre está limitada a nuestras percepciones y categorías. Entonces el problema de la barrera es que muchos filósofos han argumentado que si no podemos conocer las cosas como realmente son, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras ideas de ellas sean simples, corresponden adecuadamente a la realidad? También la crítica de la representación. Algunos filósofos como Hegel critican la noción de que nuestras ideas son representaciones de la realidad. Hegel argumenta que al representar la realidad, las ideas ya no son simples, sino reflejos de ellas, sino que están cargadas de una interpretación que ya no forman parte de lo que conocemos. En lugar de ser un espejo pasivo de la realidad, nuestra mente está activamente involucrada en la construcción de lo que consideramos real. Una crítica al pragmatismo también es el problema de las ideas incompletas, el conocimiento parcial. Locke ve el conocimiento como una acumulación de ideas a través de la experiencia. Algunos críticos argumentan que este modelo no tiene en cuenta que el conocimiento humano es a menudo fragmentado, incompleto y sujeto a cambios, y que Locke no proporciona un marco adecuado para entender cómo las ideas imperfectas o incompletas afectan nuestro conocimiento. Locke presupone que con suficiente experiencia y reflexión las ideas se clasifican y se ajustan a una representación precisa de la realidad. Sin embargo, la crítica aquí es que el conocimiento humano es siempre imperfecto y sujeto a errores, y las ideas y percepciones humanas están influidas por factores subjetivos, sociales y culturales que no pueden ser eliminados tan fácilmente como Locke sugiere. Y también tenemos que hablar de la influencia de la cultura y el contexto social. El empirismo de Locke también ha sido criticado por no tener en cuenta suficientemente el papel de la cultura, el lenguaje y el contexto social en la formación de las ideas. Según la visión de Locke, las ideas surgen simplemente de la experiencia individual, pero estudios en epistemología social han demostrado que nuestras ideas están profundamente influenciadas por nuestra interacción con los demás y con las normas sociales y los lenguajes con los que nos comunicamos. Filósofos como Foucault o Bourdieu han argumentado que nuestras ideas no surgen simplemente de las experiencias sensoriales, sino que están influenciadas por estructuras sociales y las relaciones de poder que nos rodean. Las ideas no son solo construcciones individuales, sino que están profundamente imbricadas en redes sociales y culturales que Locke no aborda completamente. A pesar de ser un pilar del empirismo, la teoría del conocimiento de Locke ha sido objeto de numerosas críticas. Problemas como la naturaleza y las ideas simples, el conocimiento de las cosas en sí mismas, el conocimiento incompleto y el papel de la cultura en la formación de ideas ha sido un punto de debate. A lo largo de la historia de la filosofía, pensadores como Kant, Berkeley, Hume y filósofos contemporáneos han desafiado las ideas de Locke, destacando la complejidad del conocimiento humano y la relación entre la mente y la percepción y la realidad.
El enfoque empirista de Luke sigue siendo influyente en la filosofía moderna, pero ha sido objeto de diversos debates y desarrollos en la filosofía contemporánea. Por ejemplo, vamos a hablar de las neurociencias, ¿no? La relación entre la teoría del conocimiento de Luke y los avances contemporáneos en neurociencias y psicología cognitiva ha generado debates interesantes sobre la naturaleza de la experiencia y el conocimiento. Por ejemplo, la neurociencia y la percepción ha sido... El estudio ha mostrado que el cerebro humano no es una tabula rasa como Luke sugería. La mente humana está estructurada de manera compleja con mecanismos cerebrales que filtran, organizan e interpretan los estímulos sensoriales de forma activa, mucho antes de que se conviertan en ideas conscientes. Los avances en neurociencia y psicología cognitiva sugieren que el cerebro tiene capacidades innatas para procesar información de manera más compleja que la idea de una mente pasiva que recibe simples impresiones sensoriales. En lugar de ser una tabla rasa, la mente humana podría estar preprogramada con ciertas capacidades para procesar y entender el mundo, y este modelo plantea la pregunta de si el empirismo lukiano, que se basa en la mente pasiva, es adecuado para explicar cómo realmente adquirimos el conocimiento. Los estudios en el desarrollo infantil también muestran que los niños no llegan al mundo sin ninguna idea preexistente. Desde una edad temprana tienen ciertas expectativas innatas sobre cómo funcionan las cosas, por ejemplo la noción de causalidad. Estos descubrimientos sugieren que las ideas simples no son simplemente el resultado de la experiencia sensorial, sino que podrían estar influidas por una predisposición biológica para interpretar y organizar esta experiencia. También la construcción social es una corriente filosófica que destaca el papel de la sociedad y el enfoque empirista de la cultura en la formación del conocimiento. Y lo mismo pasa desde esta perspectiva empirista de Luke, al centrarse en la experiencia individual como fuente de todo conocimiento, y es criticado por no tener en cuenta los factores sociales y culturales que afectan la adquisición y la interpretación del conocimiento. En el lenguaje y en el contexto social, los filósofos contemporáneos defienden el constructivismo social, como Michel Foucault o Pierre Bourdieu. Argumentan que el conocimiento no se forma exclusivamente a partir de la experiencia sensorial individual, sino que está profundamente influenciado por el lenguaje, las estructuras de poder y las relaciones sociales. Según ellos, las ideas simples de Luke no son tan simples, ya que están moldeadas por el contexto cultural en el que una persona se encuentra, y Luke asumía que los individuos formaban sus ideas a partir de una experiencia personal y directa. Sin embargo, las constructivas sociales sostienen que nuestras ideas están condicionadas por el lenguaje y los valores sociales, lo que significa que no podemos separar completamente el conocimiento individual de su contexto social. La crítica se centra en que Luke no aborda cómo las experiencias de otros, las normas culturales, influyen en cómo las ideas se forman. Otra crítica importante, un debate clave en la filosofía contemporánea, es la relación entre el empirismo de Luke y las teorías científicas modernas. Luke defendía que todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial directa. Sin embargo, la ciencia moderna, especialmente en áreas como la física cuántica, plantea preguntas sobre la validez de este enfoque empirista. Luke sostenía que solo podíamos conocer lo que percibíamos directamente. Sin embargo, la ciencia moderna a menudo trata con entidades que no son directamente perceptibles, como los átomos, las partículas subatómicas o los agujeros negros. Estas entidades no pueden ser percibidas de manera sensorial directa, pero los científicos construyen teorías complejas basándose en datos indirectos y experimentos. La crítica contemporánea es que el enfoque de Luke no proporciona una base adecuada para entender el tipo de conocimiento científico, que depende de conceptos abstractos o inferencias que no se derivan directamente de la experiencia sensorial. Los defensores del realismo científico argumentan que la ciencia puede conocer aspectos de la realidad que van más allá de las impresiones sensoriales directas. Luke confiaba en la inducción, es decir, en hacer generalizaciones a partir de experiencias particulares. Sin embargo, la lógica de la inducción ha sido cuestionada, sobre todo en la filosofía de la ciencia. El filósofo Karl Popper argumentó que la inducción no es una base confiable para el conocimiento, ya que no garantiza que una generalización obtenida de un número limitado de observaciones sea verdadera. Entonces los enfoques más contemporáneos de la ciencia se basan en la falsabilidad y no en la verificación empírica. También el pragmatismo, como lo defienden filósofos como William James o John Dewey, sostienen que el valor del conocimiento no reside en su correspondencia con la realidad objetiva, sino en su utilización para resolver problemas prácticos. Desde esta perspectiva, las ideas de Luke son sobre el conocimiento como algo que se deriva de la experiencia sensorial
directa son vistas como limitadas. Los pragmatistas critican la visión de Luke de que todo el conocimiento tiene una base sensorial. Para los pragmatistas, el conocimiento se evalúa principalmente por la efectividad para resolver problemas prácticos en el mundo. Luke sostiene que el conocimiento debe basarse en lo que percibimos directamente, pero los pragmatistas consideran que las ideas abstractas y los conocimientos que no se derivan directamente de la experiencia sensorial pueden ser igualmente valiosos si resultan útiles para la acción. Así, el empirismo de Luke no da cuenta de la importancia de la imaginación, la teoría y las ideas no perceptibles directamente en la práctica humana. El debate también sobre el empirismo y el racionalismo es fundamental. Los racionalistas como René Descartes y Gottfried Leibniz sostienen que existen verdades que podemos conocer independientemente de la experiencia sensorial a través de la razón pura. La crítica contemporánea al empirismo de Luke se centra en cómo el conocimiento a priori, es decir, el conocimiento independiente de la experiencia, puede ser justificado sin la necesidad de la experiencia sensorial. Los racionalistas argumentan que el conocimiento no puede explicarse completamente en términos de experiencia sensorial. Según ellos, la mente humana tiene estructuras innatas que permiten el conocimiento de ciertas verdades fundamentales como las matemáticas o lógica, algo que Luke no aborda adecuadamente. El enfoque empirista de Luke sigue siendo un tema central en la discusión de la filosofía contemporánea. Si bien muchos filósofos todavía valoran su contribución al entendimiento de la mente humana y el conocimiento, los avances en neurociencia, epistemología social, la filosofía práctica, la ciencia han puesto en duda algunas de sus ideas clave. El debate continúa, especialmente en relación con el papel de las percepciones sensoriales y la influencia social y cultural, el conocimiento científico y las capacidades innatas de la mente humana que aún se están estudiando. Bien, el siguiente tema, el día 11, vamos a hablar de Luke y la filosofía política. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.